de género en la administración pública que se realiza en el marco de la firma del Convenio General de Colaboración que celebran la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y el Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro. Agradecemos la presencia de las autoridades, servidores públicos y ciudadanos que nos acompañan en esta ocasión, así como a todos los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos acompañan este día. A continuación daré lectura a las semblanzas de quienes participarán en este primer acto. Posteriormente se llevará a cabo la mesa de diálogo, habrá una sesión de preguntas y respuestas, escucharemos conclusiones para inmediatamente después ser testigos todos quienes nos encontramos aquí de la firma de este Convenio General de Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ayuntamiento de Centro. Damos la bienvenida al doctor José Antonio Morales, notario, quien moderará esta mesa de diálogo. Es licenciado en Derecho con maestría en Administración de Justicia y doctor en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha sido coordinador de capacitación, investigación, documentación y difusión en el Tribunal Electoral de Tabasco, secretario ejecutivo, visitador adjunto, director de quejas y orientaciones, coordinador de seguimiento de quejas y recomendaciones, director de comunicación social en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrante del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Tabasco. Ha sido secretario y vicepresidente primero de la Asociación de Participantes del Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la Washington College of Law. A partir del 1 de marzo del presente año, se desempeña en el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, electo por el Honorable Congreso del Estado. Bienvenido, doctor José Antonio Morales, notario. También damos la bienvenida a la licenciada Paola Alejandra Pérez Carrera, licenciada en Derecho, egresada del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly de Mérida, Yucatán. Ha sido abogado litigante del despacho jurídico Mendoza y Asociados en Mérida, Yucatán. En 2015 colaboró en el Departamento Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tabasco. Posteriormente fue encargada del Departamento de Atención a Notarías de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco. Y recientemente se desempeñó como secretaria particular de la Junta de Coordinación Política de la 43ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Actualmente es directora de Atención a las Mujeres del municipio de Centro. Bienvenida también aquí a este recinto, licenciada Paola Alejandra Pérez Carrera. Agradecemos infinitamente la presencia de la doctora Alejandra Díaz Alvarado, doctora en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, licenciada en Derecho, miembro del Padrón y Sistema Estatal de Investigadores. Cuenta con diversos artículos de investigación y capítulos de libros publicados en materia de derechos humanos y mecanismos alternos de solución de conflictos. Ha sido profesora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el Centro de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Asimismo, se ha desempeñado como funcionaria pública en la Secretaría de Administración, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Actualmente funge como directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado. Bienvenida, doctora Alejandra Díaz Alvarado. Demos inicio a esta mesa de diálogo, por lo cual
cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el doctor José Antonio Morales Notario, quien nos dirigirá también un mensaje y explicará la dinámica de esta mesa de diálogo. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes el día de hoy en esta tarde, sobre todo en este lugar. Y estar acompañado de dos grandes mujeres, la licenciada Paola Alejandra Pérez Carrera y la doctora Alejandra Díaz Alvarado. Este conversatorio se había diseñado en un principio para que participaran 3 mujeres. Desafortunadamente, la doctora Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues no pudo salir el día de hoy del aeropuerto, por lo que se dificultó su llegada, pero pues la invitación queda abierta para cuando ella pueda asistir. Hemos decidido el tema del día de hoy, que será el de la perspectiva de género en la administración pública, sobre todo porque el tema de género es importante y sigue siendo trascendental día a día para cambiar los estereotipos y los estigmas que rodean al trabajo de las mujeres. El empoderamiento es importante, sobre todo porque en la actualidad existe un número considerable de mujeres que ocupan cargos directivos importantes y sobre todo se enfrentan a retos que aún hacen ver que ese techo de cristal del que se ha hablado en muchas ocasiones no se rompe tan fácil. Por ello, pues bueno, vamos a conceder el uso de la voz a la licenciada Paola Alejandra Pérez Carrera para que de su perspectiva nos dé su punto de vista del tema, por el tiempo que considere, y posteriormente a la doctora Alejandra, y después pasaremos a lo que son conclusiones, un término de 10 minutos aproximadamente para cada una, y después preguntas y respuestas por si el grupo quiere, por si el público quiere interactuar. Muchas gracias. Adelante, tiene usted el uso de la voz. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues vamos a iniciar. Si partimos de la definición ofrecida en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, podemos entender la perspectiva de género como la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar las causas de la opresión de género, como la discriminación, la desigualdad y la jerarquización de las personas basadas en el género. Con ello se pretende justificar, con base a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, esto incluye las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad. De esta forma, nos estamos refiriendo a la perspectiva de género y nos enfocamos en una herramienta conceptual que busca exponer las diferencias entre hombres y mujeres, que ellas no son determinadas exclusivamente de manera biológica, sino también de forma cultural. El derecho a la igualdad es un derecho humano, un principio fundamental en todo ordenamiento jurídico, que hace contexto a la exploración de los estados, del principio de la igualdad efectiva y no discriminación de sus gobernados, tanto en sus ordenamientos como en la creación y aplicación de medidas que impulsen dicha igualdad en sus diferentes políticas públicas y acciones diarias. Es necesario recalcar la importancia de implementar instrumentos de profundidad de resultados, tanto para ejercer exploraciones cuantitativas y formar estadísticas específicas de los avances, como para estar al tanto si una medida está siendo efectiva, utilizable o no. La capacidad de analizar cualquier situación desde la libertad y la perspectiva de género nos permitirá entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada, dándonos con esto la oportunidad de ejercer una influencia positiva en las acciones que realizamos diariamente. Entre los temas transformadores para la vida de las mujeres se encuentran fomentar su participación en el mercado laboral, aumentar los servicios públicos de cuidados, prevenir el embarazo en las adolescentes y erradicarlo en las niñas, garantizar los derechos sexuales y reproductivos,
atender, sancionar y eliminar la violencia de género y asegurar que más mujeres de todos los contextos e identidades participen en la vida pública y política para avanzar en la igualdad de los hechos. Esta perspectiva ayuda a comprender de forma más profunda la vida de hombres y mujeres, así como las relaciones que se dan entre ellos, pues se cuestionan los constructos y estereotipos con que fuimos y somos educados, y se nos abre la posibilidad de crear nuevas formas de sociabilización para relacionarnos. El uso de esta apreciación propone la necesidad de solucionar cualquier desequilibrio existente entre hombres y mujeres mediante diversas acciones, como podrían ser la distribución equitativa de las responsabilidades y los privilegios entre los sexos en las diferentes esferas públicas y privadas, la modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas y los valores que reproducen la desigualdad, el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres en la vida pública del país. Para las funcionarias y los funcionarios públicos, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas es una exigencia jurídica derivada de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano para hacer cumplir los términos y tratados internacionales en que estos fueron suscritos. Esta tarea se convierte en un mandato ético, en tanto que la igualdad y la equidad de género implican nuevos términos de justicia interpersonal y social. La igualdad como ideal o expectativa por alcanzar va más allá de una declaración jurídica formal de derechos. Su puesta en marcha exige crear sistemas que permitan la igualdad de oportunidades para acceder, usar y controlar los recursos productivos y los beneficios que deriven de su uso. Ello supone aplicar las políticas de discriminación positiva, hoy día también llamada acciones afirmativas. La importancia de la aplicación de la perspectiva de género en la administración pública radica en las posibilidades que ofrece la comprensión en relación a cómo se produce la discriminación de las mujeres y las posibles vías de transformarlas. Por ende, es necesario interiorizar que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, pues enriquece todas las esferas productivas, dado que no se limita únicamente a las políticas focalizadas en favor de las mujeres. Las relaciones sociales de género han sido determinadas como una forma de asimilar la separación de la vida pública y privada, lo que ha auspiciado la segmentación de los espacios de influencia y acción para las mujeres y los hombres en el curso de la historia. Esta división en la vida pública se refiere a la esfera en que se produce el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, y en la privada, el espacio donde se satisfacen los intereses particulares de las personas y de las familias. De esta forma, durante mucho tiempo, las mujeres quedaron excluidas en la esfera pública, sin prerrogativas para participar en las decisiones del Estado y en los intercambios del mercado por propio derecho. En su lugar se les había asignado la salvaguardia interna del ámbito privado y familiar, quedando subordinadas a la autoridad masculina con un estatus jurídico diferente concedido por sus congéneres varones, situación en la que ha cambiado a la actualidad dramáticamente. Con la llegada de la Cuarta Transformación se han hecho grandes esfuerzos por consolidar la paridad y la perspectiva de género, y la que busca alcanzar la mayor igualdad en la vida pública del país. Muestra de ello es que en México se cuenta con un Congreso paritario, así como el mayor número de secretarías de Estado en la historia del país son encabezadas por una mujer. Por lo menos son 7 gobernadoras constitucionales en funciones, además de que se logró la obtención de 248 diputadas federales fueran electas,
de las cuales 13 mujeres son indígenas. En Tabasco, actualmente, 8 mujeres son presidentas municipales, y en nuestro municipio de Centro, honrosamente, son 4 mujeres las regidoras. Todo ello es resultado de la aplicación de acciones afirmativas. Esto representa sin duda un logro sumamente importante para la administración que encabeza la Cuarta Transformación. Asimismo, se destacan acciones concretas para la impartición de talleres sobre medidas de protección con perspectiva de género, la implementación del programa de fortalecimiento de transversalidad de la perspectiva de género a través del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual tiene como objetivo contribuir a los mecanismos para el adelanto de las mujeres y promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, programación, así como en las acciones gubernamentales para implementar dicha política en las entidades federativas y en los municipios. En este sentido, si bien la representación de las mujeres en los cargos de toma de decisión importa, se trata también de avanzar hacia una representación plural que coloque a la igualdad en acción y que las mujeres y hombres sean protagonistas igualitariamente en la transformación de la vida económica, cultural, política y social. Es decir, que en todos los espacios públicos y privados se apliquen los mecanismos e instrumentos con perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Paola. Ahora le concedo el uso de la voz a la doctora Alejandra Díaz Alvarado para que haga su manifestación. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero que nada, pues es un gusto y un honor estar aquí acompañándoles en esta importante mesa. Agradezco a la maestra Yolanda Osuna Huerta, presidenta del municipio del Centro, por la invitación, al doctor José Antonio Morales Notario, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que además es un gran amigo y ha sido un profesor. Puedo decir que él fue una de las personas que nos acompañó al inicio de la carrera de los derechos humanos, y justamente ahorita que escuchábamos su currículum, pues bueno, ese concurso en Washington lo hicimos juntos hace 10 años ya. Entonces, muchas gracias, maestro, por la invitación. A la licenciada Paola Alejandra Pérez Carrera, directora de Atención a las Mujeres en el municipio de Centro, mucho gusto, y pues es un placer compartir mesa. Y pues agradezco a todas las personas que están aquí presentes, porque yo creo que este tema pues da para mucho, ¿no? Es un tema no solamente actual, sino es un tema que está en la agenda nacional y en la agenda estatal y obviamente pues municipal, ¿no? Entonces creo que todos los que estamos aquí es porque realmente estamos interesados en el tema y porque además trabajando con una colaboración interinstitucional, ¿no? Estamos todos trabajando de la mano en beneficio y en pro, obviamente, de las mujeres, como este grupo vulnerable. Sirva también el momento, pues, para brindarles un saludo de parte del secretario de Gobierno, del doctor Guillermo Arturo del Rivero León, que, bueno, estaba enterado de este evento y, pues, obviamente, estaba muy contento de poder trabajar con esto. Bueno. Pues les he preparado algunas reflexiones generales que la dinámica de la mesa nos va a permitir poder retroalimentar, ¿no? Que yo creo que eso es lo importante de este tipo de mesas y de foros, el que nos podamos escuchar todos. Les puedo decir que pues tengo el honor de estar al frente del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, que es un organismo público descentralizado, y que desde ahí hemos podido hacer un análisis exhaustivo de todo el trabajo que se tiene que hacer en el tema de perspectiva de género, ¿no? En el tema de lo que nos atañe y estamos aquí. Pero esto tiene un trasfondo y aquí les vamos a hacer una especie también vamos a hacer una rebobinación, vámonos a irnos más atrás y después vamos a llegar a la actualidad, ¿no? Vamos a iniciar en el 1 y vamos a ir avanzando. Yo creo que el tema de las mujeres en la administración pública tiene 2 aristas y tiene 2 perspectivas. Una, el trabajo que tenemos nosotras, servidoras públicas, y qué tenemos que hacer. Y 2, eso que tenemos que hacer para proteger a las mujeres, a este grupo vulnerable, con perspectiva de género, obviamente.
Entonces, tenemos aquí 2 puntos, ¿no? Vamos a iniciar con el primero. Yo creo que desde hace 50 años a la fecha, el movimiento de las mujeres en la administración pública pues ha ido incrementándose, ¿no? Si ustedes recordarán, hace 50 años tuvimos la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sí se acuerdan de Cristina Salmorán de Tamayo, que fue la primera ministra. Y hemos ido avanzando a lo largo de estos 50 años. En algún momento les voy a compartir que estuvimos en un foro hace ya 8 años y pues premio nacional, una investigadora, Premio Nacional de Ciencias, decía que a ella le tocó luchar hace 50 años por los derechos de las mujeres. Y decía, quizás si yo hubiera sabido todo lo que iba a implicar que se ganaran derechos, pero que además las mujeres tenemos que arreglarnos y tenemos que ir al gimnasio y hay que cuidar a los hijos y hay que mantener la casa y hay que trabajar y además hay que trabajar bien. Entonces, todo esto que se ha venido encima, pero ojo, ahí es donde entra todo esto que vamos a platicar, porque tenemos que cuidar todas las características propias de nuestro género y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, ¿no? Porque además de las características propias de nuestro género, pues yo sé que aquí en la mesa y aquí en el foro debe haber muchas personas que están muy ubicados con que en este momento las mujeres trabajadoras somos un gran número, ¿no? Ahorita en Latinoamérica el 67% de las mujeres trabajamos. Tan solo en esta sala me atrevo a decir que hay más mujeres que hombres, ¿cierto? Bueno, pero ustedes deben saber que existe algo que se llama brecha salarial y que hoy en día las mujeres ganamos 77 centavos menos por cada dólar. Es decir, nosotros ganamos el 30% menos que los varones. Pero eso es a nivel mundial, ¿eh? ¿Por qué las mujeres habríamos de ganar el 30% menos que los varones? En América ganamos el 20% menos que los varones. Y la media en algunos países anda en el 13% menos que los varones. ¿Cuál es la diferencia que tenemos? Y esto tiene muchas aristas, volvemos a lo mismo. Estoy dejando temas sobre la mesa porque luego quiero que podamos hacer una reflexión. Y esto, como yo les decía, pues viene con un movimiento internacional muy importante. Seguramente todos los que están aquí han escuchado hablar de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y saben que hay 2 objetivos, el 5 y el 8, que habla precisamente del trabajo igualitario y que habla del empoderamiento de la mujer. Y entonces precisamente este tipo de foros, lo que tratamos y lo que buscamos de hacer es ir haciendo reflexiones como estas que vamos a hacer en conjunto para poder ir acortando esa brecha salarial, para que podamos llegar a un momento en el cual tengamos el mismo salario, ¿no? Porque además esa brecha salarial no conoce ni de clase social, no conoce ni de nivel educativo. Es decir, una mujer trabajadora que tiene nivel doctorado, aún así gana menos que un hombre que tiene nivel doctorado también. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar, pero esto es a nivel nacional e internacional, ¿eh? No crean que nada más es... Y entonces, ¿por qué llegamos a esta brecha salarial? Pues bueno, hay muchos estudios que nos dicen que hay 4 factores básicos por los cuales tenemos una diferencia tan marcada dentro de la brecha salarial. Y uno es la discriminación en el lugar de trabajo. Nosotros mismos, culturalmente hablando, hemos crecido con una discriminación. Y aquí si nos vamos y buscamos antecedentes, cuando éramos niños, muchas veces a las niñas siempre nos daban un enuco y a los niños les daban otro tipo de juguetes. Y hoy los que tengan la bendición de tener hijos en esta sala seguramente han escuchado de que ya hay muchos niños que piden un enuco o que piden una escoba o que piden una estufa o que piden, o sea, cosas así. Pero porque tampoco podemos ir asignando géneros a todo esto. Sin embargo, nuestra sociedad nos va llevando hacia allá muchas veces, ¿no? Nos van encaminando hacia allá. Y entonces este es un cambio de paradigma y es un cambio de chip que tenemos que hacer todos socialmente y culturalmente hablando. El otro
es que históricamente hay muchos puestos que son desempeñados por los hombres y que poco a poco se han ido ganando posiciones, por así decirlo. Pero ¿por qué tenemos que decir que se van ganando posiciones? ¿No se deberían designar equitativamente? Hace rato, perdón, platicaba yo con la licenciada Paola y me comentaba que aquí en el ayuntamiento tienen 4 regidoras. ¿Es correcto? Muchas felicidades, en verdad. O sea, es algo emocionante saber que la asignación se está haciendo, ¿no? Bueno, tanto así que todos los que están relacionados con el mundo del derecho saben que en este momento, por ejemplo, en el Poder Judicial, ya hay concursos de oposición que ya traen el tema de la perspectiva de género, ¿no? Que ya se asignan las vencedoras, específicamente, o sea, ya las mujeres, ¿no? Yo les voy a poner otro ejemplo. En el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, la designación de conciliadores se hizo equitativamente, 3 hombres y 3 mujeres también, tratando de preservar precisamente esta equidad en la designación. La escasa participación de las mujeres en puestos de liderazgo y alta dirección. Pues es un punto que hace un momento la licenciada Paola nos dio números muy importantes de la designación de puestos, ¿no? De gobernadoras, de presidentas municipales, de diputadas, en este momento de regidoras también. Cómo poco a poco las mujeres hemos ido ahí, pues ganando espacios, ¿no? Y pudiendo acceder a ciertos lugares que pues antes no se podían, ¿no? Y la otra, que era un punto que tocábamos previamente, la falta de conciliación de la vida personal y la vida profesional. ¿Qué tan complejo es para las mujeres muchas veces poder complementar nuestras vidas personal con la profesional? Todos los que estamos aquí somos servidoras públicas. Y en algún momento, hace muchos años, con un grupo justamente que trabajábamos un tema de una ley de atención a mujeres y demás cuestiones, platicábamos de los temas de los horarios, ¿no? Los hombres y las mujeres tenemos horarios diferentes. Y obviamente tenemos que adaptarnos para poder cumplir con nuestra labor. Pero entonces tenemos que tener políticas públicas y tenemos que tener programas que se acoplen a estas diferencias, ¿no? Ese es un punto de la diferencia entre las mujeres y los hombres. Pero ahora bien, nosotras servidoras públicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya entendimos esta parte de lo complicado o lo más que ya complicado, lo complejo que puede ser que nosotros podamos ser parte de la administración pública, ¿no? Pero ahora bien, ya estamos en estos puestos. Afortunadamente, todas las mujeres que estamos aquí tenemos la oportunidad de poder debatir y de poder retroalimentarnos de esta manera. ¿Qué es lo que sigue? Pues nosotros tenemos que ayudar a las otras personas, ¿no? Y tenemos que ayudar a las otras mujeres. La famosa sororidad, la empatía, la sensibilización que tenemos que tener. Pero además, saber que nosotras como servidoras públicas está dentro de nuestro margen de responsabilidad. Tan solo si nos vamos al artículo 1 constitucional, ustedes saben perfectamente que está dentro de ellas el proteger los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Entonces, si ya tenemos eso, ¿qué más tenemos que hacer? Pues en nuestro margen de labor, en la administración pública, el proteger todo esto. Hace rato bien lo decía la licenciada Paola también, las acciones afirmativas, ¿no? Ya toda esta parte de cómo la equidad, porque recordando esta diferencia básica entre igualdad y equidad, cómo la equidad ha ido permeando, ¿no? Y ahí yo les voy a poner un ejemplo que nosotros en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco todos los días trabajamos. ¿Alguien en la sala me puede comentar si sabe qué es la igualdad sustantiva? Está en el artículo 2 o 2 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, les cuento. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 2 señala que es el trabajo digno o decente, ¿no? Y es este trabajo que no tiene ninguna discriminación de cualquier índole, ¿no? Pero además que va en el sentido de brindar la dignificación humana o la dignidad humana. Y está en el párrafo 3, lo que es la igualdad sustantiva, que es básicamente esto.
es eliminar la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales, culturales de mujeres y hombres. Y si ya está en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, ¿realmente en nuestros trabajos tenemos igualdad sustantiva? ¿Y qué estamos haciendo nosotros, servidoras públicas y servidores públicos también, porque esto es en conjunto, por proteger y vigilar y sobre todo pues el tema de poder difundir el tema de la igualdad sustantiva? ¿Qué tan importante es tener el mismo acceso a todas las oportunidades de trabajo, ¿no? Afortunadamente, yo creo que aquí en el estado de Tabasco se está viendo esta oportunidad, esta igualdad de oportunidades, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal. Y pues, ¿qué tan importante es, no? Entonces, yo aquí sí les dejaría esta primera reflexión, porque puede ser que hablemos de varios términos, pero esta primera reflexión de estas dos aristas. ¿Cuál es la realidad de nosotros, mujeres, en el mundo laboral? Y dos, ¿qué estamos haciendo nosotras, las mujeres, como servidoras públicas? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, esta sería una primera reflexión que seguramente va a traer mucho tema por delante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Alejandra. Pues sí, pone a pensar en muchas cosas. De verdad que sí. Sobre todo porque en materia de igualdad todavía estaba, como comentaba al principio, estamos muy lejos de alcanzarla. Se habla de igualdad, pero pues todavía estamos con conceptos como equidad y sobre todo paridad, que todavía no logramos entender. Y sobre todo es una lucha que mantenemos todos los géneros, sobre todo con los micromachismos a los que estamos acostumbrados los varones. Licenciada Paola, para sus conclusiones, adelante. Gracias. Pues finalmente exponer, ¿no? Como decía la doctora, hoy día tenemos en la actualidad una gran oportunidad como mujeres y hombres para la aplicatoriedad, porque tenemos un marco normativo enriquecido, trabajado por muchas décadas para la aplicación en la perspectiva de qué género. Tenemos es un momento histórico en el que debemos de verdad, como mujeres y hombres, porque me queda claro, nos debe de quedar claro que no nada más es una lucha de mujeres y hombres, para que hagamos estos cambios estructurales, culturales, para formar a estas nuevas generaciones, ¿verdad? En la perspectiva de género, como bien decía, desde la crianza. Y hoy día que estamos, bueno, los que estamos jovencitos, por así decirlo, en un nicho de trabajo laboral, aplicarlo en el servicio público y en el privado, ¿verdad? Es importantísimo no hacernos mella o dejar de lado y por algunas situaciones que no fueran, no aplicarlo, sino todo lo contrario. Tenemos un ordenamiento jurídico enriquecido, vasto, complejo, que está en la ley, que no tendríamos que inventárnoslas, sino aplicarlo nada más para darles un trato digno e igualitario a hombres y mujeres en esta actualidad. Sería todo. Gracias. Doctora Alejandra. Gracias, doctor. Pues bueno, solamente esta primera parte, quizás cerrarla con precisamente estas últimas palabras de la licenciada Paola, que hablaba de la aplicabilidad, ¿no? Nuestro marco jurídico normativo es muy vasto, es muy extenso, nutrido, desde a nivel constitucional, todas las leyes reglamentarias, las leyes estatales. Entonces, solamente este margen de responsabilidad que tenemos nosotros como servidores públicos de poder cumplir a cabalidad con lo que está en la ley, ¿no? Con esta responsabilidad que tenemos para poder ofrecerle al ciudadano pues un mejor servicio público en general. Nosotros ahí en el Centro de Conciliación Laboral les puedo comentar
que estamos muy interesados en poder brindarle una atención holística al ciudadano, es decir, no solamente ayudarle a solucionar su conflicto obrero-patronal, sino también a brindarle el bienestar que necesita, entendiendo que una persona que llega con un conflicto laboral tiene antes de sí, pues muchos conflictos, ¿no? Hubo una terminación laboral, en estos momentos no sabemos si su familia está bien por tema de pandemia, no sabemos las condiciones económicas en las cuales llega, etcétera, etcétera. Y entonces, pues este trabajo que tenemos que hacer como servidoras públicas y como servidores públicos también, y eso va a ser parte de la segunda etapa del foro, en el cual hablaremos un poco de este cuidado que tenemos que tener y esta atención proteccionista como autoridad para las mujeres también, ¿no? Como una autoridad conciliadora. Entonces, pues vaya, es este punto de poder consolidar en conjunto la protección a las mujeres desde nosotras como servidoras públicas, pero en general de todo el servicio público, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. No sé si la licenciada Paola gusta agregar algo más para concluir. ¿De todo? ¿Alguien que guste hacer alguna pregunta? Están abiertos los micrófonos, el que desee, con toda confianza, sin miedo. Aquí hay una pregunta. Bueno, ya que nadie se animó, pues aprovecho adelante. Sí. el momento para formular una pregunta de manera muy específica a la doctora Alejandra Díaz, que de manera muy puntual precisó el tema de la equidad de género que se está implementando en la Dirección General de Centro de Conciliación. Y la pregunta iría encaminada precisamente a eso, ¿no? El Centro de Conciliación en este momento tiene efectuado un tema en lo general de forma equitativa o solamente para espacios de mayor rango o nivel para el tema de la equidad de género. Esa sería la pregunta de manera muy puntual, doctora. Muchas gracias, licenciado. Bueno, en el Centro de Conciliación, y además aquí voy a tomarme el atrevimiento de hacer un comentario que yo creo que va muy acorde con la mesa y ahora respondo su amable pregunta. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco surge a raíz de una reforma constitucional del 2017, luego la reforma reglamentaria a la Ley Federal del Trabajo en 2019 y nace a la vida jurídica en 2020. Es decir, que el 18 de noviembre de 2020 abre sus puertas el Centro de Conciliación, cuyo honor tengo pues de dirigir, ¿no? Y aquí sí quiero hacer una señalización. El cargo de director general o directora general del Centro de Conciliación pasa a través de una terna remitida por el Poder Ejecutivo, es decir, por el señor gobernador, a aprobación o votación de la Cámara de Diputados. En ese tenor sí quiero señalar algo muy importante. La terna remitida por el señor gobernador hace un año fue integrada por 3 mujeres jóvenes abogadas, porque ese precisamente era la premisa en su momento en esta administración pública estatal, el que los designios o el camino fuera dirigido por una mujer y joven, precisamente atendiendo a esta equidad de género y atendiendo también a la participación activa de la mujer, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente, bueno, estamos aquí presentes, claro está, y la designación de los conciliadores. El personal conciliador ostenta fe pública de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y ellos tienen que pasar un concurso de oposición. Entonces, integramos una bolsa de trabajo con todos los que aprobaron el curso o el concurso de oposición y de ese número de integrantes se designaron 3 y 3 conciliadores, es decir, 3 conciliadoras y 3 conciliadores. Y ese es el flujo con el cual estamos trabajando en este momento. Ellos son los que sí, por un tema de paridad, están funcionando de esta manera. El resto de los integrantes del centro, que es bastante pequeña la estructura orgánica, pues bueno, ha sido seleccionada pues aleatoriamente, obviamente cumpliendo con el perfil de puestos que señala la Secretaría de Administración y demás,
pero sí en este momento le puedo decir que de los 22, solamente somos 22 personas en el centro de conciliación, tenemos más mujeres que hombres. Entonces, sí se puede decir que el centro de conciliación, pues bueno, trae un sentido de la empatía, de la sororidad y de la sensibilización, pues bastante importante, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Adelante. Gracias. Pues esta pregunta va para todo el panel. Es un tema que en momentos ha sido un poco polémico con respecto al lenguaje con perspectiva de género. ¿Qué tan importante es que inclusive eso pueda o no estar regulado? ¿Y qué tanto alcance tiene realmente el lenguaje con perspectiva de género, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de denominaciones, cargos, sustantivos. ¿Qué tanto impacto realmente tiene, no? Desde luego, se encuentra regulado. Está precisamente en la ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Tabasco. Si hay como tal una mención, no me acuerdo ahorita el numeral, creo que el 7º, donde se menciona el lenguaje sexista, precisamente. Se hace alusión como tal una regulación, no, pero sí, para no... Pero sí, esa es la referencia como tal, sí se encuentra. Y es precisamente el ordenamiento el que nos da la oportunidad, ¿verdad?, para no hacer este tipo de pronunciamientos, valga la redundancia, en contra o en pro. Sí está mencionado dentro del ordenamiento. Muchas gracias. Si me permites, es muy importante esta inclusión y este cuidado y este respeto que tenemos que tener con el lenguaje, cuando menos nosotros en las audiencias de conciliación, es muy puntual. ¿Por qué? Porque parte importante de la reforma precisamente al sistema de justicia laboral va encaminado a la no revictimización. Es decir, nosotros tenemos muchas trabajadoras o trabajadores que llegan con tema de acoso u hostigamiento sexual, por ejemplo. Y entonces tenemos que tener el cuidado de poder hacer la separación, de tratarlos en salas separadas para que no haya un encuentro frontal entre las partes y tener esta sensibilidad de poder utilizar un lenguaje sencillo, ágil, sensible, que no vaya a revictimizar, ¿no? Y además... ya durante el transcurso de las audiencias de conciliación, los conciliadores laborales tienen que tener el cuidado necesario de no utilizar estas palabras que puedan ser peyorativas. Como sabemos, en un proceso de conciliación, pues las partes hacen las manifestaciones correspondientes y podemos encontrar personas, sean patronos o trabajadores, que llegan con actitudes muy altas en nivel de violencia, ¿no? Que el conflicto llega muy escalado. Y entonces pueden llegar con actitudes violentas, con groserías, etcétera, etcétera, o incluso con palabras peyorativas hacia la otra persona. Y los conciliadores tienen que tener la habilidad y la capacidad de no ser reiterativos con esas palabras, sino al contrario, a través de las herramientas y técnicas que se tienen, poder darle la vuelta y empezar a transformar sin, obviamente, violentar ninguno de los principios de los mecanismos o de la conciliación laboral en este caso, pero sí protegiendo esta parte sensible del lenguaje inclusivo, ¿no? Y sobre todo, pues, respetuoso dentro de nuestro actuar. Muchas gracias. El problema que hay aquí es que muchas veces es complicado, porque, por ejemplo, vamos evolucionando. Antes hablaba de todas y todos, ahorita ya de todes. Entonces, hemos estado agregando cuestiones que a veces pueden parecer inverosímil, que incluso la Real Academia no las sigue tan de cerca como lo hacemos nosotros. Hay esfuerzos de instituciones nacionales como el Instituto Nacional de la Mujer que crea su propio diccionario de lenguaje inclusivo. Entonces, y a veces, lo digo porque me gustan los idiomas, a veces es un poquito complicado. Por ejemplo, yo siempre digo, utilizo el italiano, por ejemplo, ¿no? En italiano, las palabras masculinas terminan en o y al plural pasan a i. Las femeninas terminan en a, pasan a e. No existe la u. Entonces, ¿cómo haces un lenguaje inclusivo con un idioma de ese tipo, pues? O sea, es imposible. Entonces, hay cuestiones también que son imposibles en el español por la misma dinámica que trae, poderlo cambiar. Entonces, aquí es un trabajo en conjunto de todas las instituciones para poder tratar de encontrar un lenguaje que incluya a todos.
todas y todes. Entonces, ese es el problema que tenemos en la actualidad. Si me permite, doctor, incluso tenemos otro tema aún más profundo, que es el tema de lengua de señas mexicanas. También. Es decir, cuántas personas no llegan, porque a nosotros nos ha pasado y nosotros el 2 de diciembre en el Centro de Conciliación iniciamos un curso de lengua de señas mexicanas para aprender todos a interpretar lengua de señas mexicanas y nos decía la maestra, bueno, vamos a hacer un vocabulario de derecho laboral para lengua de señas mexicanas, pero ahí vamos a tener que empezar a hacer la diferenciación de trabajador, trabajadora, o sea, esta parte también de ir respetando también pues las diferencias propias del género, ¿no? Entonces es muy, muy amplio el tema Y muy complicado, muy muy difícil a complejo, veces porque no además. puedes tener conforme a todo el mundo. Entonces es bien difícil. Es bien difícil. Pero bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Dígame, adelante. Sí. Por cierto, con lo que comentaban hace rato del personal, les quiero comentar que, por ejemplo, el problema que tienen muchas mujeres es precisamente el ocupar cargos directivos. Muchas veces llegan, pero no ocupan esos cargos directivos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su personal, tiene el 75% más o menos mujeres, y todas y la gran mayoría en cargos directivos. La directora de peticiones, la directora de jurídica, la secretaria particular, la secretaria ejecutiva, ¿quién me falta? La visitadora, la directora de comunicación social. O sea, la gran mayoría de mujeres están en puestos de dirección. Y esto es importante también mencionarlo porque en muchas ocasiones a las mujeres se les dan puestos detrás de y no pueden romper, lo que comentaba al principio, esos techos de cristal. Para ellas es difícil porque independientemente de que pueden estar en el puesto, a veces las condiciones son adversas para ellas. Se enfrentan a otro reto. Ya llegaste, ¿y ahora qué haces? ¿Cómo le haces? Y se encuentran al problema del machismo también de muchos servidores públicos que en lugar de apoyarlas, les ponen trabas para frenar su trabajo. Entonces, es ahí el gran reto que tenemos en la actualidad en la administración pública. ¿Iba a comentar algo? Le pregunto, tiene una pregunta. Sí, buenas tardes ya. Buenas tardes. Va encaminada en dos sentidos y es para igual todo el panel, ¿no? La Gracias. primera es en la experiencia que ustedes tienen dentro de la administración pública, ¿cuál podría ser la estrategia ideal? Primero, en permear esta información de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco para que todos los funcionarios públicos podamos trabajar de una manera conjunta y sepamos cómo accionar parte de esta ley para poder, pues digamos, contener y aplicar estas acciones que nos dice la misma normativa, ¿no? Y la segunda es quienes tenemos que atender a usuarios, cómo podemos trabajar en la sensibilización o especialización para la atención de personas que llegan con determinadas situaciones o grupos vulnerables o mujeres indígenas o quienes necesitan traductores para que podamos también brindar esa sensibilidad de manera genérica y poder atender a los usuarios como tal. Sí. Sí, sin duda alguna, la manera en que podemos llegar a conocer los implementos y los alcances de la ley es el Instituto Estatal de la Mujer es el camino, es el conducto para que ésta se llegue a dar a conocer a través sencillamente de se les conoce como las DAMS, a la Dirección de Atención a las Mujeres, pero no nada más es exclusiva de las direcciones, sino también de otras áreas municipales. Es importante a través de talleres, capacitaciones, cursos, dar a conocerla, sensibilizar todo y potencializar todo el ordenamiento. Como tal, la verdad que sí es amplio y vasto todo lo que ellos traen. Yo les invito de verdad a conocerla, a conocer toda la plataforma que tiene como tal. Es una plataforma que se llama Educar para la Libertad. Es muy compleja. Cualquier ciudadano puede participar hoy día con estos cambios que nos dio la pandemia o beneficios, diría yo, de que podemos hacerlo de manera virtual, ¿me explico? Entonces podemos acceder a todas esas capacitaciones, talleres, conferencias, conversatorios, precisamente para la sensibilización y el conocimiento, para poder llevar a cabo, o sea, ampliar y llevar a cabo todo lo que el ordenamiento señala. Bueno,
Primero que nada, muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que es de las cosas más valiosas que tenemos que hacer nosotros como servidores públicos en general, tanto servidoras como servidores públicos. Creo que este es un tema de transversalización de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo de capacitación y profesionalización de nosotros como servidores públicos. ¿Por qué? Porque si estamos debidamente capacitados y tenemos la información, se la vamos a poder brindar al ciudadano o a la ciudadana que llegue. Es decir, voy a poner de nueva cuenta un ejemplo del Centro de Conciliación Laboral. Y ahorita les explico la segunda parte de la pregunta, la segunda pregunta, pero va encaminado. Detectamos que llegan muchos ciudadanos que traen algunos llamados, pues podemos decirle trastornos, que nos llegan con depresión, con ansiedad, con tendencias suicidas, con víctimas de discriminación, acoso, hostigamiento sexual, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no hay un día que en el Centro de Conciliación Laboral pues no haya alguna persona que pues tenga algún tipo de crisis o llore o una cuestión así derivado de los mismos problemas, ¿no? Y ahí muchas veces nosotros tenemos que hacer la contención emocional, por lo cual solicitamos a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado que pues atentamente nos apoyara y nos brindara un curso sobre identificación y reeducación en violencia y demás cuestiones, para lo cual nosotros, todos los servidores públicos del Centro de Conciliación, podamos identificar si un ciudadano tiene algún tipo pues de estas situaciones para que lo podamos remitir ante la autoridad correspondiente o ante la institución que le pueda ayudar. Y ahí va encaminado a la segunda pregunta, que es el apoyo y el trabajo interinstitucional. Entonces, este apoyo y trabajo interinstitucional, nosotros cuando menos hemos podido trabajar de la mano, no solamente con Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Salud, con el Instituto Estatal de las Mujeres, que nos ha apoyado, y en el momento que hemos tenido alguna persona, alguna mujer que ha referido algún tipo de violencia o que ha referido una persona que también era de origen indígena y demás, ellos nos ayudaron, incluso el Instituto Estatal de las Mujeres se apercibió y fue al centro, se apersonó en el centro para poder darle el acompañamiento ante fiscalía y bueno, demás cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que aquí es el trabajo interinstitucional y el apoyo que podamos tener entre nosotros. Hace rato yo le preguntaba a la licenciada Paola justamente cuál era el mecanismo de atención que tenían aquí. Porque nosotros, pues en el Centro de Conciliación, a este momento les puedo decir que más o menos hemos atendido a 50,000 personas en este año. Entonces, de esas 50,000 personas hemos visto y hemos atendido pues muchísimas situaciones. Y obviamente este apoyo interinstitucional que brinda el gobierno del estado de Tabasco, en el cual yo sí les puedo comentar que el señor gobernador, el señor secretario de gobierno y todas las autoridades, pues estamos muy interesadas en poder hacer este equipo, este engranaje, para poderle brindar a la ciudadanía un servicio de calidad. Yo le digo que es un servicio holístico, es decir, no solamente que lleguen a buscar la solución a su trámite, un trámite que muchas veces puede ser engorroso, y lo que queremos es precisamente brindarles trámites mucho más ágiles y eficientes. Pero si además traen otro tipo de situación, que nosotros les podamos poner a su disposición pues todo este abanico de opciones y de oportunidades para que realmente sea un servicio público de calidad. Y ahí es donde entra también la difusión y entra toda esta sensibilización que tenemos que tener como servidores públicos para la atención a la ciudadanía. Muchas gracias. Sí, sí es complicado, sobre todo porque muchas veces el entender o saber cómo tratar a una persona puede ser difícil. A veces el trato que le damos a una persona no puede ser igual que el trato que le damos a otra, entonces tenemos que entender para empezar la necesidad de cada uno. Nosotros igual en la comisión atendemos a muchas personas que llegan y nos ven como la última puerta a la cual acudir, a la cual tocar, y entonces sí tenemos que entender cómo va cada persona. Hemos, dentro de todo, lo que comentaba la doctora Alejandra, es que hemos tratado de colocar a las personas en los lugares donde deben estar, ahí en la comisión, y hemos puesto a cada uno en los lugares en los que deben estar para atender a la gente. En el caso de peticiones, que es la puerta de entrada, la que yo comentaba, tiene que escuchar primero a la persona y a veces es difícil. En el caso de las mujeres, sí brindamos también contención, en caso de que lleguen maltratadas o vejadas por la propia autoridad o por alguna persona, y vamos canalizando hacia el área que le corresponda. De igual forma, debemos entender que cada uno de nosotros tiene una forma muy diferente de ser. Entonces, para sensibilizar al personal, hemos tratado de dar pláticas, sobre todo también en materia de género, para crear esa sensibilidad.
Esta plática, por ejemplo, la están tomando algunas personas de la comisión y la idea es que vayamos creando sensibilidad en ese sentido y vayamos aprendiendo también a ser empático con cada persona que llega a vernos. En ese sentido también, con lo que comentaba de la atención a grupos vulnerables, bueno, lo que hemos hecho es crear convenios de colaboración con algunas instituciones, sobre todo en el caso de personas mudas, perdón, sordas, que es lo correcto. Hemos tratado de buscar alguna persona que nos sirva como intérprete para que en caso de que tengamos alguna persona que acuda a nuestros servicios, podemos contar con esta persona y sí han llegado, Han llegado, por ejemplo, se han canalizado cuestiones laborales, básicamente, pero llegan con una persona o ya me avisan o nos avisan, ya se recibe ya con el traductor, se les orienta como debe ser y se canaliza donde debe darse. Incluso le comento que hace unos días se dio una plática para personas sordas. Un poquito complicado porque pues yo estaba hablando, pero necesitaba un traductor, pero sí se puede. Lo que pasa es que, y siempre lo he dicho, que la mejor manera de combatir los problemas que tenemos en la actualidad es a través de la educación. Debemos educarnos, debemos aprender y sobre todo cambiarnos los estereotipos o los esquemas que tenemos ya para una mejor atención a la ciudadanía, que es la que merece nuestra más grande atención, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Una pregunta ya. Sí, buenas tardes a todos, mucho gusto. ¿Qué acciones se están tomando desde las diferentes instituciones que tenemos el honor de contar con su presencia el día de hoy para la atención de las mujeres transgénero? Ok. Bueno, en la Dirección de Atención a las Mujeres recibimos y atendemos a cualquier persona, hombre y mujer, y transgénero, desde luego, si se presentaran, porque no estamos, nuestra atención no es exclusiva, no estamos teniendo que ser exclusiva. Lo que sí es que se canaliza en el aspecto de que finalmente, si va para la situación psicológica o jurídica, ¿me explico? O buscando la transversalidad, se busca la orientación con la Secretaría de Salud o volvemos otra vez con el Instituto Estatal de las Mujeres para que nos refuercen y nos puedan dar el respaldo adecuado, pero no hacemos ninguna discriminación para la atención, para nada. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, les puedo comentar que dentro del procedimiento de conciliación prejudicial, al finalizar el procedimiento se puede hacer con dos supuestos, es decir, o un convenio de conciliación laboral en el cual obviamente pues ya se resolvió el conflicto obrero patronal, o en su caso con la constancia de no conciliación, ¿no? La que da acceso ya a la demanda en tribunales laborales. En este caso le voy a comentar que sí hemos tenido un cambio sustancial en lo que antes era en el sistema anterior, los convenios fuera de juicio, y en este momento lo que nosotros le llamamos convenios de conciliación laboral. ¿En qué sentido? En que no hay una identificación de género. Es decir, no se pone que hombre de tal edad se identifica, sino únicamente la persona tal, o sea, el nombre con la cual se está identificando, su identificación oficial que él presente o ella presente, con esa identificación es con la cual se realiza el convenio. Tanto así, es una diferencia muy marcada que con el INEGI en este momento tenemos ahí el tema y lo estamos trabajando porque INEGI dentro de todos sus datos solicitan el número de hombres y el número de mujeres, de los cuales pues se hace un convenio. Y resulta que en este momento nosotros no tenemos esa información, obviamente generada, porque ya no lo está, o sea, no se está tomando en consideración si es hombre o si es mujer. Únicamente lo que nos interesa es el nombre y su identificación, nada más. Entonces, sí es un tema que estamos ahí desarrollando y que seguramente todavía vamos a tener que ir afinando conforme va avanzando y se va consolidando el trabajo del Centro de Conciliación, ¿no? Pero es un muy buen aporte y es un muy buen punto que sí vale la pena retomar. Muchas gracias. En el caso de la Comisión Estatal, hemos tenido acercamiento al grupo LGBT, hemos platicado con ellos sobre sus necesidades, incluso por ahí hubo una situación con un acta de nacimiento, quería modificarla por la cuestión del cambio de sexo y gestionamos con la Dirección de Registro Civil para que se le entregara lo más pronto posible. También hemos estado pendientes de las necesidades de ellos y de ellas y hemos estado en contacto para lo que necesiten. Participamos en una marcha
que ellos realizaron, nos invitaron y pues, participamos sin ningún problema. Y bueno, yo considero que la no discriminación es parte importante para el desarrollo de un país y sobre todo de un estado. Así que, pues bueno, se trata de considerarnos a todos parte de, al final de cuentas todos somos parte de. ¿Sí? Una última pregunta. ¿Alguien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, agradezco a la licenciada Paola Alejandra Pérez Carrera el haber acompañado en esta tarde en el panel, igual que a la doctora Alejandra Díaz Alvarado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a los panelistas, gracias al doctor José Antonio. Nuestro agradecimiento también por su participación como moderador